Hoy nos hemos juntado aquí en nuestro rincón especial del festival, en el que ya sabéis que conocemos un poquito mejor a nuestros invitados. Les tenemos unos minutos de su apretada agenda sentados con nosotros y hoy tenemos la oportunidad, creo que única para muchos de nosotros, de hablar con un hombre que sabe mucho, pero mucho de televisión. Daniel Écija es director, es guionista, es productor y es el presidente de Globo Media. Así que la primera pregunta es casi obligada. ¿Podemos tutearte? Hombre, totalmente. No recuerdo, hace mucho que no me llaman de usted, aunque ya tengo una edad que creo que se acerca ya el momento de que me llamen de usted muy a menudo. No tanto por la edad como por el cargo que ya empieza a imponer y mucho, pero vamos a hablar precisamente de lo que te ha traído, entre otras cosas, a Vitoria, y es una oportunidad que vamos a tener muchos de disfrutar de una masterclass, como la ha definido nuestro propio director. 15 años de Globo Media es el título genérico de uno de nuestros encuentros culturales, el primero que protagonizas tú y que moderará además nuestro director. Y 15 años que pasan volando, que tampoco son tantos, pero son lo suficientes para que la televisión cambie muchísimo, ¿no? Sí, la televisión ha cambiado mucho y hemos tenido la oportunidad algunos de vivir una verdadera revolución en el mundo de la televisión, ¿no? En términos de televisión, como estaba en el año 90, 95, nosotros fundamos Globo Media en el año 93, 95 yo creo que es el momento en el que podemos hablar del bautismo de la ficción, y lo que ha ocurrido del 95 al 2010 es verdaderamente extraordinario, ¿no? En términos, yo creo que de audiencias y de calidad, ¿no? Desde Médico de Familia a Águila Roja, al Internado, a las series que estamos viendo hoy, pues yo creo que ha pasado algo, haciendo un símil deportivo, de jugar en ligas menores a jugar en las ligas más grandes, ¿no? Y esto es importante, yo creo que esto es muy importante, y se ha creado una industria de talento muy grande. En el año 95 no había prácticamente profesionales que pudieran vivir de la ficción. Hoy, en el 2010, muchas miles de personas viven y trabajan en esto, que yo creo que no es baladí. Pero además de esto hay gente de mucha calidad y hay profesionales muy importantes, y luego algo muy grande, exportamos nuestra forma de hacer, nuestras historias y nuestra forma de hacer audiovisual. ¿Quién lo hubiera dicho en el año 95, verdad? Y tan alto ese nivel además que estamos alcanzando, que ayer Javier Gutiérrez en este mismo sofá nos decía una frase para mí muy relevante, y es que el mejor cine hoy se está haciendo en televisión, nos dijo. Claro, es que la televisión te da la oportunidad de rodar todos los días, de actuar todos los días y de escribir todos los días. Por eso yo creo que los mejores profesionales del audiovisual están en la televisión. Yo creo que eso es importante. Se hace una gran ficción en España y se hace de las mejores ficciones de Europa. Esto es grande. La capacidad hay mucho talento en este país. Esto es importante, hay mucho talento en este país y hemos tenido la oportunidad. También es verdad que no hubiera sido posible sin el apoyo de las televisiones, y probablemente hay algo que tiene milagroso: si no hubiéramos tenido aquellos primeros éxitos, ¿no? Y de alguna manera no hubiéramos desplazado en aquellos años ya tempranos de los 90, hubiéramos desplazado a las series americanas, que no olvidemos que copaban el prime time, y llegamos un grupo de chavales que de repente nos dieron la oportunidad, las cadenas, esto es importante reseñarlo, nos dieron la oportunidad de hacer prime time. Aquellos 2 o 3 primeros grandes éxitos hicieron que confiaran en nosotros, y las televisiones también adquirieron mucha confianza, y hoy hablamos de esto, ¿no? De las ficciones en Globo Media. Tenemos ficciones en 120 países, ¿no? Hay fenómenos extraordinarios, ¿no? Javier Gutiérrez o Antonio Resines o Antonio Molero, Belén Rueda, actores que hoy van a países y son conocidos de aquella manera que hace 20 años nos da mucha envidia cuando venía un actor americano aquí y de repente le recibían en el aeropuerto cientos y cientos de personas. Esto hoy ocurre con nuestros actores, y yo creo que esto empieza a ser significativo, ¿no? O sea, que nuestras ficciones puedan estar en todo el mundo, que estén en el este, ¿no? Hace muy poco nos han comprado una serie en China. Esto tiene gracia. Lo que sí, bueno, gracia y motivo de orgullo, pero en cualquier caso yo creo que el nivel y la calidad de las producciones queda demostrado, porque no estamos hablando de 1 o 2 pelotazos, sino que en el caso de Globo Media estamos hablando de muchísimas series que no solo forman parte ya de la historia de la televisión en España y allende nuestras fronteras, sino que además forman parte de la memoria de muchos de nosotros, ¿no? Ya. Sí, bueno, claro, fíjate, ¿no? Médico de Familia, Periodistas, Un Paso Adelante, El Internado, Compañeros, Los Serrano, Aída, Siete Vidas, Águila Roja, son series, claro. Sí, yo no sé, creo, bueno,
tengo prácticamente la seguridad de que no existe en un corto espacio de tiempo como este tantas series que hayan copado el número 1 del ranking, no de las ficciones, sino los programas más vistos. Da un poco de pudor decirlo, pero también a veces por tanto pudor no lo decimos, ¿no? Lo que ha ocurrido en 15 años y lo que ha ocurrido en Globo Media, o la suerte que hemos tenido algunos de poder estar ahí jugando la NBA de la ficción, pues sí es verdad que en 15 años parece ser que no ha ocurrido esto, ¿no? De que en 15 años tantas series hayan sido número 1, compitiendo como se compite en la tele, ¿no? Contra ese partido Champions League, contra esa gran película, y luego desde este país contra los más grandes de la ficción, contra los americanos, ¿no? Ahora que estamos viviendo este deporte que a mí me apasiona, ¿no? Del baloncesto, ¿no? Cuando tenemos que luchar contra los americanos, son más altos, más fuertes, llevan mucho tiempo y son duros, ¿no? Pues de alguna manera en este símil de ese deporte tan bello que es el baloncesto, nos pasa a nosotros en ficción algo parecido. Hemos tenido que luchar contra los americanos y jugamos los partidos y a veces los empatamos, a veces los ganamos y otras veces los perdemos, pero siempre hay ajustaditos, ¿no? Bueno, hablamos de la suerte que tenemos de poder competir en esa liga, pero bueno, más allá de la suerte también es un riesgo que hay que asumir, ¿no? Con producciones, por ejemplo, como Águila Roja, que ayer se estrenaba aquí en el festival, su tercera temporada, y que era un producto diferente, novedoso, arriesgado, por tanto también, con un guiño sí a la época actual, pero también con un planteamiento muy original, ¿no? En su punto de partida. Yo creo que sí, yo creo que la televisión te obliga a avanzar, no puedes repetir, no puedes, o sea, no existe fórmula matemática para hacer televisión, porque en el mundo de la emoción, de la risa y del llanto no existe fórmula. Tú puedes desarrollar un oficio. Entonces yo creo que hay dos cosas que hay que hacer en televisión: tienes que avanzar, tienes que buscar novedades, tienes que buscar vanguardia, tienes que tratar de investigar y a la vez tienes que trabajar desde la entraña. Entonces yo creo que en esto puede haber, y a partir de ahí te puedes meter un castañazo muy gordo. Alguno ha de haber, siempre, porque también enseñan, ¿eh? Joder, lo que más enseñan. Yo recuerdo una serie que se llama El Grupo, y que yo le tengo un recuerdo extraordinario. Pues yo la seguí. Claro, pero al capítulo 11 tuvimos que salir porque costaba esto y lo veía un número de público maravilloso, que creo que eran 2 millones y pico de espectadores, pero insuficiente, porque esto al final es una industria, y cuando hablamos de industria quiere decir que tiene que dar de trabajar, y cuando quiere dar de trabajar pues significa que hay unas leyes de mercado que tienes que saber. Y El Grupo fue una serie que fracasó, que yo la recuerdo con mucho cariño, y también que aprendimos mucho. Y la verdad, mira, es un tópico, pero aquí se aprende mucho, se aprende muchísimo, se aprende muchísimo de los errores, se aprende mucho de los errores, de lo que más se aprende. Es muy paradójico también lo de esta serie, porque está protagonizada por un psicoterapeuta, pero luego también creo que en alguna ocasión te he oído o leído que las series hoy por hoy tienen una función también terapéutica, ¿no? En este aspecto, bueno, un reflejo de lo que somos, o más bien de lo que nos gustaría igual ser, ¿no? Sí, yo creo muchas veces un espejo, ¿no? Yo además viene muy bien a veces esto de acostarte, de sentarte a las 10 de la noche delante de la tele y tener un espejo, ¿no? Porque es otra ventaja de las series de aquí, que son muy cercanas y son muy empáticas, ¿no? Yo creo que sí, la televisión tiene algo de terapia conductista muchas veces, o a veces, y sobre todo hablando de gente joven, aspiracional, ¿no? También creo que la televisión, y permíteme el cambio de tercio, en la televisión hay que asomarse con una gran responsabilidad. Yo creo que, estoy convencido que no podemos aparecer de una manera gratuita en todas las casas y no darnos cuenta de que tenemos un compromiso ético con la sociedad, que es esa forma de entrar sin pedir permiso, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy importante hacerlo bien, ¿no? En Globo hemos tenido mucho cuidado. Yo personalmente he puesto mucha atención en ser muy respetuoso. Yo creo que al público hay que mirarlo de cara, y a la audiencia hay que tratarla con mucho respeto. Y valorando esto también, que es completamente cierto, sin olvidar que hablamos de un espejo pero ficcionado, y que tampoco se le pueden pedir a la televisión responsabilidades más allá de estos límites que ya estamos marcando, ¿no? De ahí nuestro lema también: la televisión es cultura, puede serlo, debe serlo, pero es también entretenimiento, siempre dentro de unos límites, ¿no? Sí. Morales. Decía Chaplin que al arte se le puede permitir todo menos aburrir, ¿no? Como te quiero decir ya la televisión, ¿no? La televisión es cultura porque emociona, porque provoca sentimientos, y porque, pero por supuesto, tiene que entretener, ¿no? Es que yo creo que no puedes aburrir en la tele, no puedes aburrir en la vida. Es que no te puedes aburrir, ¿no? Ni aburrir ni frenar, ni porque frenar. Estamos ahora hablando de Águila Roja y El Internado, dos de los platos fuertes
de esta edición del festival. Con el internado nos esperamos lo mejor y lo peor a la vez en la alfombra naranja, porque va a ser una revolución, pero al tiempo ya está en rodaje la película de Águila Roja, se está moviendo muchísimo internet, claro, renovarse o morir, ¿no? Pero esto es un no parar. Es que hay muchas ventanas, ¿no? Yo creo que tenemos que estar en todos los lados y es importante que estemos en todos los sitios. Yo creo que tenemos que estar en todas las ventanas, porque el contenido siempre va a ser el rey. Ahora te tienes que adecuar a los tiempos. Ahora ya no hay una ventana, ha cambiado incluso hasta la dimensión de los monitores de televisión, y hoy va a estar en internet, va a estar en televisión, y de alguna manera yo creo que se está democratizando esas ventanas, porque antes estaban en manos de unos pocos y ahora esto no hay quien lo pare. Ahora, la risa, el llanto, la emoción y la forma en que tú puedes de alguna manera moverle a la gente el alma, esto va a ser eterno. Podrá cambiar la tecnología, pero nunca va a cambiar la posibilidad de que nos riamos, ¿no? Y yo siempre, además, en este sentido, creo que a la comedia hay que darle su sitio, que es un sitio totalmente protagonista, ¿no? Volviendo a la terapia de la que hablamos, y además, bueno, como estamos ahí cocinando la fórmula del éxito, hemos aportado ya en esta conversación unas cuantas maneras de alcanzarla o de intentarlo, y desde luego estos últimos elementos shakespearianos que hemos mencionado, siempre presentes, también muy presentes en Águila Roja, por ejemplo, ¿no? La amistad, la traición, el honor, el amor, en fin, pues, todo esto, ¿no? Siempre, cuando estábamos haciendo Águila Roja, pensábamos que tiene una fortuna el siglo XVII, es que los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos, esas dos clases sociales de los ricos y los pobres, ¿no? Y un estado oligárquico y autoritario siempre te permite aclarar mucho dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Y siempre esos tiempos de miseria, de carencias, pues es un buen terreno, y probablemente la magia era contarlo, tenía que ser una serie del siglo XVII contada en el siglo XXI. Entonces tú contabas una serie que te ibas allí para contarlo de manera moderna, ¿no? Y con una gran personalidad, ¿no? En ese sentido. Y luego, un grupo actoral extraordinario. Yo creo que es muy importante tener no uno, no dos, no tres actores, sino una base de actores muy buena, y que todos trabajen a la misma, ¿no? Con el mismo tono, ¿no? Yo en este sentido, por eso creo que el trabajo de los directores, de los guionistas y de los productores es muy importante para que haya ese mismo tono, ¿no? En la serie. Lo que nos lleva a Luis San Narciso también, un ojo clínico demostrado en la elección de actores, que también está con nosotros y con el que te vimos llegar ayer a la gala de inauguración. Luis es un crack, Luis es un tipo que ha puesto el casting en el siglo XXI. Yo creo que parte de la historia de la ficción de estos últimos años, sin Luis hubiera sido diferente. Luis tiene una forma muy moderna y muy contemporánea de entender la interpretación, y yo creo que la historia de Globomedia sin Luis hubiera sido diferente, y la historia de la ficción, reitero, de este país sin Luis hubiera sido diferente. Es un tipo muy moderno, muy a la última, y con mucha vocación, con mucha pasión, vive su profesión con mucha pasión, además de ser un tipo con un perfil estupendo y con una calidad humana fantástica, y yo puedo hablar porque además de trabajar con él es mi amigo. Bueno, pues podríamos, y nos gustaría además seguir charlando durante horas, pero el encuentro cultural te espera. Resumir 15 años de Globomedia no es fácil en un ratito, ni mucho más ponernos a hablar de lo que puede dar de sí el futuro, pero en el futuro yo sé que Globomedia trabaja ya en proyectos muy ambiciosos. Algo he podido ver y leer, y a su debido tiempo iremos hablando de ello, pero bueno, hay también algún camino bélico abierto por ahí, ya lo iremos viendo llegar. Daniel, muchísimas gracias por atendernos en este momento en particular, y por estar con nosotros en el festival, en esta oportunidad única de disfrutar de esa masterclass de la que vamos a disfrutar en una horita escasa. Espero no aburriros. Muchas gracias. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Muchas gracias.